Primera de Corintios capítulo 2. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Después dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho amor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino dice que con demostración del Espíritu Santo se entienda, y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén, eso fue lo que leímos el jueves. Ahora siguiendo con la lectura, dice, sin embargo, dice, hablamos sabiduría de Dios entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Pablo dice, más hablamos sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Se fija que toda la revelación por el Espíritu, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, mi espíritu sabe todo lo que hay en mí, en usted. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Fíjese que importante que usted ponga atención ahí a esa parte. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es el que revela las cosas de Dios. El 12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, Espíritu en minúscula del mundo, sino el Espíritu, mayúscula, el Espíritu de Dios, que proviene de Dios. O sea, Pablo está consciente, y nosotros también debemos estar conscientes que nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. Vuelvo a leer, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La única manera de saber las cosas de Dios es teniendo el Espíritu de Dios, ¿verdad? Yo agrego cosas que no están, ahora le seguimos, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y aquí viene el tema de hoy día, que vamos a centralizar un poco más, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, aquel que no ha recibido a Cristo. Ya lo vamos a ver. Porque para él son locura. Para el natural es locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, opina sobre todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Padre, gracias porque leemos su palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir. Que estemos dispuestos a oír, a escuchar lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia.
Que estemos todos despiertos, que nadie se quede dormido aquí, Señor. Que nadie se inquiete, que nadie esté pensando en el mañana, porque el mañana no nos pertenece. Estemos aquí, concentrados, unidos, los que estamos aquí presentes y los que están en Facebook y radio. En el nombre de Jesucristo, amén. Basándonos en lo que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para el hombre natural son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Basándonos en este versículo, quiero explicar, con la ayuda del Señor, más sobre lo que es el hombre natural y el hombre espiritual. Amén. Lo que es el hombre natural o el hombre espiritual. Entonces aquí, estimados jóvenes, matrimonio, familia, niños, todos en general, hay dos líneas muy marcadas que nosotros tenemos que tenerlas claras, qué es la vida natural, qué es la vida espiritual. ¿Cómo yo me doy cuenta si mi vida solamente consiste en una vida natural o una vida espiritual? Porque natural es todo aquel que no ha recibido a Cristo en su corazón. Una persona natural. Una persona que es respetada, cualquiera sea la persona, en las condiciones que esté la persona, si no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador en su vida, no ha experimentado el arrepentimiento, convertimiento, bautismo en agua, en espíritu, es una persona natural todavía. Y esa persona natural no va a percibir, no va a entender las cosas espirituales. Por eso usted le va a hablar a una persona, la persona que no entiende esto, no ha nacido de nuevo, no ha experimentado la regeneración, va a encontrar que el Evangelio o cosas del Evangelio o enseñanzas del Evangelio o la vida del Evangelio es una locura. No sé si usted alguna vez ha recibido alguna crítica, eres un fanático, eres un ignorante, te volviste loco, ¿verdad? Eso es para los malos, eso es para la gente baja, eso no es para, entonces, un natural. Pero pasa algo, y aquí a ver si nos damos el tiempo, por eso yo, que nos tomemos el tiempo necesario, aunque estemos hasta las 12 de la noche. La Nicole, la única que se va a quedar. No, ¿quién fue la que dijo amén? A usted. Ahora hay que hacerle a usted nomás la reunión. La Escritura divide por lo general a todos los seres humanos en dos clases. El hombre natural, de lo que estamos hablando, versículo 14, o sea, que no es espiritual. Es la persona no regenerada. O sea, es una persona gobernada por los simples instintos naturales. Instintos naturales. Hay versículos que sería largo empezar a escarbar todos los versículos. Según de Pedro 2:12. Ahora, esta clase de persona natural, gobernada por los simples instintos naturales,
no tiene el Espíritu Santo. Romanos 8:9 dice, si no tiene el Espíritu Santo, no soy de Dios. El que tiene el Espíritu Santo es de Dios. Y está bajo el dominio, lamentablemente, de Satanás. Esa persona natural, lamentablemente, está esclava de los deseos de la carne, según Efesios 2:3. Esa persona pertenece al mundo, a la sociedad. Es esclava, todos pertenecemos a la sociedad, pero vive de acuerdo a la sociedad. Y esa persona es esclava de los deseos de la carne, ya lo dijo, pertenece al mundo. Simpatiza con el mundo. Lo que dice Santiago 4. Rechaza los caminos rectos del Espíritu. Según lo que estamos leyendo en 1 Corintios 2:14. La persona que no es espiritual no puede entender a Dios ni sus métodos, sino que en su lugar confía en el razonamiento o las emociones humanas. ¿Ven? Es lo que nosotros éramos antes. Por eso tiene que darle gracias a Dios, que si está entendiendo algo, si está ahora entiende más a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, está entendiendo más de la Escritura, entiende más que es orar, y muchos otros términos bíblicos, lo que es la salvación, lo que es el arrepentimiento, el convertimiento, lo que es de verdad el servicio a Dios. Hay cosas que usted está entendiendo o ha entendido, lo que es orar, por qué ayunar, por qué leer la Escritura, por qué congregarse. Usted tiene que darle gracias a Dios que está entendiendo. Dios a través del Espíritu Santo nos dio ese entendimiento. Lamentablemente no lo practicamos del todo. Dios les bendiga. Entonces yo les pido que tengamos claramente marcada y delineada nuestra vida ante Dios. Y ya no somos naturales, o sea, somos seres humanos como toda persona, pero hoy tenemos una vida nueva en Cristo. Hoy tenemos al Espíritu Santo. ¿Cuánto tiene el Espíritu Santo? Oiga, el que tiene el Espíritu Santo es guiado por el Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo le hace caso al Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo se deja gobernar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una emoción de un momento. Entonces hay que delinear bien eso, hermano. Y yo pensar primeramente en mí, en cada uno de ustedes pensar, ¿sigo siendo natural o mi vida espiritual, o qué le estoy dando más importancia a lo que era mi vida natural antes, o le estoy dando importancia a mi vida espiritual hoy? ¿Qué es más importante para mí? Ahora, en mi vida, en mi conducta, en mi hecho, ¿estoy viviendo espiritualmente o estoy viviendo naturalmente? Entonces, es bueno que delineemos, hermano, nuestra vida. Hay que trabajar, hay que estudiar, hay que cumplir con responsabilidades de familia, de trabajo, de estudio, como toda persona aquí en la tierra, pero nosotros estamos en un plano espiritual. Y vaya que es importante aquello. Ahora, contrarrestando lo natural con lo espiritual, el espiritual es la persona regenerada, o sea, que ha recibido un cambio en su vida, que ha originado un cambio
una regeneración, que se arrepintió, pidió perdón, se arrepintió, se volvió de su mal camino, está siguiendo ahora a Cristo. Ya no sigue el camino de la sociedad, del mundo, gobernado por espíritus inmundos, por el diablo, por la carne, por los instintos naturales nuestros. Entiende que es la persona regenerada, es decir, la que tiene al Espíritu Santo. Esa persona piensa en lo espiritual, conoce los pensamientos de Dios, empieza a conocer los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son muchos más que los nuestros. La persona espiritual ya vive por el Espíritu de Dios. Según Romanos 8, 4 al 17, es muy importante lo que dice ahí. Dije Romanos 8, 4 a 17. Aquí habla Romano viviendo en el Espíritu. Dice, bueno, todo el capítulo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Después dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, o sea, el natural. Pero los que son del Espíritu, el espiritual, piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerto, o sea, ocuparse más de las cosas humanas, carnales, instintos de la carne, de las obras de la carne, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Se fija? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, si yo vivo de acuerdo a mi naturaleza humana, solamente es enemistad contra Dios. Ni tampoco pueden, los que sirven según la carne, no pueden agradar a Dios. Más ustedes, dice, no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a la causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, por favor, el hombre espiritual es la persona regenerada, es decir, la que tiene el Espíritu Santo. Esa persona piensa en lo espiritual, conoce los pensamientos de Dios, vive por el Espíritu de Dios. Tal persona cree en Jesucristo, se esfuerza por seguir la dirección del Espíritu que vive en ella y resiste los deseos sensuales y el dominio del pecado. ¿Amén? Es una explicación sobre esto, hermano. Entonces, ¿cómo se llega a ser un hombre espiritual o mujer espiritual? Al aceptar por fe la salvación provista por medio de Cristo. La persona se regenera, cambia, experimenta un cambio, un nacimiento de nuevo. El Espíritu Santo le imparte la nueva naturaleza por la infusión de vida divina. Y esa persona nace de nuevo, se renueva, es una nueva criatura y que recibe la justicia de Dios mediante la fe en Cristo. Amén. Entonces delinee usted su vida. No ande delineando la vida de los demás. Parece que es espiritual, parece que no es espiritual. Esta me tinca que, o parece que aparenta. Usted preocúpese de usted. Usted delinee su vida. ¿Sigo en mi naturaleza humana o el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento que experimenté cuando recibí a Cristo y los nuevos cambios
que han ido madurando en mí, han ido creciendo en mí. Cada día más soy guiado por el Espíritu Santo. Ya mi cuerpo, mis deseos, todas las cosas humanas ya no me dominan, no me gobiernan. Ahora sí que cumplo, sí que tengo que ser responsable, pero el Espíritu Santo me dice ora, oro, el Espíritu Santo me dice lee, lee, el Espíritu Santo me dice predica, predica, el Espíritu Santo congrégate, congrégate, el Espíritu Santo me dice arrepiéntete, me arrepiento, el Espíritu Santo me dice estoy mal, estoy mal. Entonces el Espíritu Santo me dice anda para allá o ven para acá, haz esto, haz este otro, entonces ya cambia la cosa. Pero cuando la persona es instada solamente por sus instintos humanos, usted no está aquí por un instinto. No creo que usted le dio una tincada en la casa y le dijo, voy a ir a la iglesia. Yo creo que el que lo movió a usted es el Espíritu Santo. Y su cuerpo, y su mente, y su interior, y todo su ser, debe ser gobernado y dirigido por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me va a sacar y me va a reprender, me va a conmover y yo voy a sentir algo especial. Me quería quedar, me quería ir para otro lado, pero algo me mantuvo allí y no me dejó, porque Dios me quiere ahí. Dios me quiere en esto, Dios me quiere más en su servicio, hermano. Ahora, ¿le queda claro entonces que la Biblia deja claro, delineado, dos clases de personas, la natural y la espiritual? Por favor, pongan atención. En su corazón, en su conciencia, ¿qué le dice? ¿Quiere ser persona espiritual? ¿Quiere crecer espiritualmente? ¿Quiere que el Espíritu Santo lo ayude a desarrollarse para que el Señor lo capacite con el fruto del Espíritu, que lo capacite con dones del Espíritu, que lo capacite, que lo haga crecer, madurar? Pablo tiene un problema y con esta iglesia, porque la iglesia era muy madura, muy niña, muy infantil y se volvieron inclusive andaban con disensiones, con peleas, con envidias. Un hombre natural, el hombre natural cae en eso, pero el espiritual no cae en eso, hermano. Atención, por favor, todos. Entonces, cuando uno dice, yo sí tengo el Espíritu Santo, y cae en niñería, hermano, cae en disensión, cae en envidia, cae en pelea, cae en discusión, cae en contradicción, se enoja, se molesta, no le gusta, no acepta la corrección, no acepta la enseñanza, no acepta la instrucción, no acepta la reprensión. Entonces, estoy tratando con un natural, no, un carnal, en otras palabras. Que el Señor le bendiga. Entonces usted tiene que delinear su vida, tiene que tener claro, o sigue en la vida natural o sigue en la vida espiritual. Porque hay mucha gente que puede haber recibido a Cristo, pero sigue en lo natural. Y aquí se lo voy a leer para que no crea que es cuestión mía, o sea, sacando un poco. Esto hace tiempo que lo he leído, y yo no tengo muy buena memoria, tampoco no soy, pero el Señor también me instruye. Hay gente que tiene una facilidad de aprender, de leer, bueno. Pero como dice Pablo, con poder de Dios, no con palabras de humana sabiduría. Ahora, vamos a ver otra distinción entre los creyentes en Cristo. Ahora vamos a hablar ya no de los naturales. A ver si yo miro para acá, algunos están muy concentrados, tan concentrados que están en el cielo ya. Están durmiendo Pongamos atención. Que el Señor les bendiga.
Aquí vamos a hacer cuenta que ya no hay ningún natural. Todos aquí están convertidos. Digan amén los convertidos. El que no dijo nada todavía no se arrepiente. Todavía no se convierte. ¿Ve la Jacqueline? Se ríe nomás. Y es triste esto, hermano. O sea, yo leyendo esto dije, sí, tiene... Por eso lo voy a leer porque encuentro razón. Aunque los creyentes nacidos de nuevo, esto es para que usted no caiga en eso, hermano, si todos son enseñanzas. Aunque los creyentes nacidos de nuevo reciben la nueva vida del Espíritu, ¿sí? ¿Sí pasa? Conservan la de la carne con sus inclinaciones malvadas. Las obras de la carne, léase Gálatas 5 ahí, del 16 al 21, hay 19 creo que son, o 17, menciona las obras de la carne. Lamentablemente algunos que han nacido nuevos todavía se mantienen, a lo mejor de las 17 ya lleva 7 menos nomás, le quedan 10. Es bueno analizarse, hermano. Es fácil analizar a los demás. Es fácil reparar en los demás. Sobre todo cuando tenemos harto conocimiento de la palabra. Aunque los creyentes nacidos no reciben la nueva vida, ya, conservan la de la carne con sus inclinaciones malvadas. Los deseos de la carne, humanamente. La carne, el cuerpo, la humanidad nuestra, que permanece en ello, no puede cambiarse a buena. Se le tiene, no hay caso que, y lucha contra eso. ¿Cuántos luchan contra cosas que tienen todavía? Ah, no, obvio que no decir amén. ¿Cuántos luchamos con cosas que nos quedan muy escondidas? Están muy creídos que nadie sabe lo que a usted le queda todavía. Dios lo sabe todo. Y hay gente que se siente avergonzada y por eso está dejando de congregarse. Se siente avergonzada. No, que no le gane la carne, pues amiga mía. Si usted recibió a Cristo, usted ahora tiene que luchar contra todos los deseos de la carne. Y recibe el Espíritu, y el Espíritu Santo, lléname, 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 porque yo no puedo, me cuesta. Fíjate que el Espíritu Santo parece que... Entonces la carne que permanece en ello no puede cambiarse a buena. Se le tiene que dar muerte. ¿Cómo eso? ¿Me voy a matar a mí mismo? No, no, se trata de... Y vencer mediante el poder y la gracia del Espíritu. Lo que leíamos recién Romanos 8:13. Usted, la única manera de matar la ranita esta, dicen que la rana se mata echándole sal, aunque usted la descuere, no se muere, pero le echa sal, se muere. Dicen los que conocen de ranas. Entonces la carnecita, póngale Espíritu Santo, póngale fuego de Dios y va a ir muriendo. Sí, pues. Ya no se va a vivir sobresaltada, enojada, irritable, carnal, fornicaria, adúltera y con inmoralidades y con muchas cosas que todavía apasionada por cosas de la tierra que son malas, porque hay cosas que son buenas. Entonces, fíjese que, ¿cómo yo puedo vencer? Mediante el poder y la gracia del Espíritu Santo. Los creyentes vencen al negarse a sí mismos diariamente. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, como dice Mateo 6:16, Romanos, Tito. Niéguese a sí mismo y sígame. Debe quitar todo obstáculo o pecado
debe resistir todos los deseos de la carne que son contrarios a la palabra de Dios, por supuesto. Por el poder del Espíritu, por el poder del Espíritu Santo, los creyentes luchan contra la carne. Porque ahí dice que la lucha nuestra no es contra carne y sangre, es con espíritu. También dice que el espíritu y la carne se contraponen, pelean ahí. Pero si usted está en el espíritu, señora carne, usted me quiere dominar, usted me quiere hacer rebelarme contra Dios, usted quiere hacerme desistir. Usted lo que usted quiere es volver a hacer la carne sucia que era antes. Pero ¿sabe qué, señora carne? Está muy equivocada usted. Usted tiene que ser gobernada y dirigida por el Espíritu Santo. Y déjeme de molestar y arrepiéntase, señora carne, y deje al Espíritu Santo que la dirija. Hable con usted mismo, hermano. ¿Cómo le va a estar ganando los deseos de la carne que me da flojera, que me da hambre, que me da sed, que hace frío, que hace calor, que está lejos, que el templo es helado, que el templo es aquí, que cómo ir tanto? Esa es la señora carne que le pone todos los obstáculos para que usted no progrese espiritualmente. Y tenerlo cómodo y tranquilo allí, mientras muchos se pierden en el pecado, mucha gente está afuera, mucha gente no han recibido a Cristo. Y yo vi en gracia. Sacrifique su carne, así como la sacrifica a las 5 de la mañana para ir a la pega, con lluvia, con viento, con sol, sin sol, con nieve, con agua, se moja entero, pero ahí va la carne porque sabe que va a recibir algo. Sacrifique su carne para las cosas del Señor también, pues. Se fija, hemos delineado lo natural y lo espiritual. Se entiende que aquí la mayoría, todos ojalá, ya pasamos a lo espiritual. Ahora estamos viendo que los que han recibido a Cristo, lamentablemente, se le apaga, así como esa estufa se les acaba el combustible. Y no entibian nada. Entonces, cuando usted ve que se está acabando el combustible y le está saliendo olorcito, dice, se va a acabar el gas porque está haciendo olor. Entonces, cuando usted está dando mal olor, quiere decir que se le está acabando el combustible. Tiene que cargarlo inmediatamente. Para que no dé mal olor, amigo mío y amiga mía, llénese del Espíritu Santo. Sí, bueno, amigo. Entonces, por el poder del Espíritu, los creyentes luchan contra la carne, la crucifican y le dan muerte a diario. O sea, el Espíritu Santo la domina, la gobierna. Ya estaba listo para levantar la mano y mandarle un castañazo a no sé a quién. Se le baja la mano. Está lista la lengua, va a desparramar sapos y culebras. Y el Espíritu Santo le retiene la lengua. Porque algunos ni la lengua retienen, pues, hermano. Después dicen somos espirituales. Pero la lengua, hermano. En la escuela dominical se está estudiando Santiago, en la cátedra de Santiago. Venga a la escuela dominical, les digo y les vuelvo a decir. No, que mejore la feria, no, que mejore trabajar, no, que mejore. Ganarse 30 lucas, digo yo, será más importante que ganar enseñanza, comunión con Dios cuando gana de lunes a viernes y a sábado tiene un sueldo. Que el Señor les bendiga. Ya, no me voy a meter en esa área porque no me incumbe. Que el Señor les bendiga. Pero igual se metió. Entonces, mediante ese proceso,
de renunciamiento y de entrega a la obra santificadora del Espíritu Santo, serán liberados del poder de su carne. Es decir, su naturaleza pecaminosa, y vivirán como creyentes espirituales. ¿Cómo? Por el poder del Espíritu, los creyentes luchan contra la carne, crucifican la carne, le dan muerte a diario, y si se da ese proceso en usted, en todos nosotros, vamos a ir renunciando, ¿verdad? Mediante ese proceso de renunciamiento a los deseos de la carne y de entrega a la obra santificadora del Espíritu Santo, vamos a ser liberados del poder de la carne. Si usted no se mete en una lucha, en una batalla espiritual con la presencia del Espíritu Santo en oración, su carne va a hacer lo que quiere con usted. Es decir, su naturaleza pecaminosa, y vivirán como creyentes espirituales. Esta enseñanza es para que usted y yo, hermano, delineemos, y no sé si me salió esa palabra, no, delinear bien mi vida. Ya no soy natural, soy espiritual. Pero ahora que soy espiritual, debo vivir espiritual. No debo seguir viviendo mi vida natural. Y eso no es una cosa que yo lo diga, es una cosa que usted tiene que paulatinamente demostrar, vivirlo. Pero nadie está llamado a juzgar aquí. Voy a hacer unas visitas por el pasaje La Rada, por ejemplo. ¿Cuántos espirituales hay acá? Ninguno escucha la radio para vosotros. Pura música de la otra, no. No, sí, no. Es una broma. Que el Señor les bendiga. Usted en su casa son dueños de hacer lo que quieren, hermano, pero ustedes, entiéndalo, por favor, que ya salió de la vida natural. Se entiende que ya debe vivir una vida espiritual. Y no mezcle las cosas, hermano. No puede llevar dos vidas. No puede ser chapa de dos caras. ¿Usted es espiritual o es natural? Amén. No todos los creyentes hacen el esfuerzo requerido para vencer del todo esa naturaleza pecaminosa. Pongan atención. Al escribirle a los Corintios, Pablo advierte ahí en 1 Corintios 3, del 1 al 3, que algunos se estaban comportando de manera mundana y no espiritual. En vez de resistir con firmeza las inclinaciones de sus deseos carnales, a menudo se daban por lo menos a algunas de ellas, aunque no vivían en desobediencia constante. Pero si yo obedezco a veces, pero transigían con el mundo, con los deseos de la carne, con los deseos del diablo mismo en algunos aspectos de la vida, mientras querían seguir formando parte del pueblo de Dios. O sea, muchos creyentes hoy día quieren seguir formando parte del pueblo de Dios, pero transigiendo con el mundo, viviendo a las modas del mundo, a los deseos de la carne, y gobernado por espíritus porque el diablo usa muchos medios para sacar a la gente de la vida espiritual. Dios les bendiga, estimada iglesia. Esto es lo más relevante. Hay otras cosas acá, pero no quiero, porque acá dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amén. ¿Llegó la Navidad? Entonces, insisto, matrimonios que hay aquí, familias que hay aquí, varones, mujeres, damas, jóvenes, niños.
Delineemos bien nuestras vidas. Gracias, Señor, porque usted me sacó de la vida, del mundo, de pecado. Gracias porque usted me ha sellado con su Espíritu Santo. Gracias porque un día me bauticé, hice un compromiso con usted. Gracias porque he nacido de nuevo. Gracias porque usted me siento que soy salvo, pertenezco al reino de Dios. Ahora ayúdeme, Señor, a vencer los deseos de mi carne porque todavía me quedan, todavía hay cosas que me dominan, pero yo quiero ser espiritual. No quiero vivir tibiamente, fríamente, porque a los tibios, los fríos los vomitará de la boca, dice así. Amén. ¿Está claro? Y el que está aprendiendo, ore y lea, y venga aquí a los cultos, pregunte. No se llene de televisión y de redes sociales y de suciedad y de doctrinas erróneas, líneas erróneas que hay muchas hoy día. Ahí en Yayay me comentaba una persona ahí que se había metido habían recomendado una iglesia que no sé de dónde, pero ahí hablan de Génesis y de Apocalipsis. Y que hay que leer Génesis y Apocalipsis. Que ellos son salvos nomás, ellos están con Cristo nomás, y los demás, mientras no reciban a esa iglesia o las enseñanzas de esa iglesia, están perdidos. Me tocó hablar con una de esas personas allá en Temuco. Pero es terrible, hermano, cómo tanta confusión. El que es espiritual no lo confunde nadie. El que tiene el Espíritu de Dios no se deja confundir y no confunde a nadie. Disciernen las cosas, juzgan las cosas. Por eso que más que nunca conviene ser espiritual. El espiritual no se deja llevar por chisme. El espiritual no se deja llevar por comentarios. El espiritual no se deja llevar por suposiciones. El espiritual no es una persona delicada, sensible a cualquier cosa. No, el espiritual es firme, sólido. Que el Señor le bendiga. Aguanta el agua fuerte cuando es necesario. Soporta las pruebas, soporta la crítica. El espiritual está ahí en las buenas y en las malas. Pero el carnal, bueno, ahí hemos comentado, leído y explicado un poco sobre esta vida, pero la iglesia que quiere Cristo es una iglesia espiritual. Niños espirituales, jóvenes espirituales, mujeres espirituales, varones espirituales, llenos del Espíritu Santo, y es necesario que Cristo crezca en nosotros y la carne mengüe. Y que usted no le ponga las condiciones a Dios, sino que es Dios el que pone las condiciones para servirle. Y luche contra lo que le queda todavía. Y nadie le va a estar juzgando ni condenando porque si algo queda o en algo lo pillan, algo lo ven. Nadie está llamado a cuestionar y a juzgar a nadie. Todos tienen debilidades, algunas notorias, algunas que no se notan, pero las tienen igual. Luchemos para ser espirituales. En oración, en ayuno, en lectura. Y lléname, Señor. Todavía me quedan pensamientos y todavía me queda rencor y todavía me queda rabia. ¿Cómo un espiritual va a guardar rabia, hermano, rencor? Gracias a Dios por su palabra. Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.